entrando en el mundo. Él dice, vengo para hacer tu voluntad. A los 12 años él pudo decir, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Será la voluntad de su Padre. Y cuando llegamos al final de su vida terrenal, le vemos ahí postrado en el Getsemaní, diciendo, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hágase tu voluntad. Él es el ejemplo perfecto para nosotros, hermanos, de uno que no hizo lo que bien le parecía. Aunque ya hemos aclarado que todo lo que pareciera bien a él sería lo que parece bien a Dios. Pero él estaba mostrando el ejemplo para nosotros, que nosotros también, en todo aspecto de nuestra vida, en lo personal también, en lo familiar, debemos preguntarnos qué es lo que le parece a Dios, qué es lo que Él quiere, no lo que a mí me parece, sino lo que Dios quiere. Esa fue la pregunta de Saulo. Apenas había llegado a conocer al Señor de gloria, él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y debe ser el deseo de todo verdadero creyente es someterse a Él. Él es mi Señor. El Señor quiere decir el dueño absoluto de mi vida, pero no es algo que es gravoso o difícil. Y bueno, lo tenemos que hacer por obligación, someternos a Él y a su autoridad. Yo veo que aquí en el caso del campo de Booz, no era difícil someterse a la voluntad del dueño. Uno ve aquí la amabilidad de este hombre tan grande, generoso, y la forma en que él trataba con tanta bondad y respeto a todos los que estaban en ese campo. Y yo llego a la conclusión que no sería difícil hacer lo que él mandaba en ese campo. No sería. Él era uno que inspiraba pues esa confianza y ese respeto, y sería algo hasta natural someterse a las órdenes de Él y obedecerle. Vemos aquí a Ruth entonces llegando a este campo, y luego llega Booz al campo, y él se fija inmediatamente en esta persona que ha llegado en Ruth, y él pregunta al mayordomo en cuanto a ella, ¿de quién es esta joven? Y el mayordomo le da cuenta y le explica quién es, y hace ver que ella había pedido permiso para estar en ese campo. Ella no estaba allí por su propia voluntad. Bueno, a mí me parece este campo. No, ella había pedido permiso para recoger espigas entre las gavillas, y había entrado para trabajar en ese campo. Pero lo que quiero destacar, pues no voy a entrar en todos los detalles que nos hacen pensar en este campo como una figura de la asamblea y todo lo que podemos aprender de él. Lo que me interesa es que era un lugar donde no hacían lo que bien les parecía. Vemos aquí como Ruth, ya hemos dicho cómo Booz pidió cuenta al mayordomo. El mayordomo no estaba haciendo lo que bien le parecía. Él estaba sujeto a la autoridad del dueño. Él reconocía que él solamente era administrador, mayordomo. Había sido colocado en esa posición de responsabilidad por el dueño, y era responsable de responder a él por todos los que estaban en ese campo. Él tenía que dar cuenta, y él estaba haciendo bien su trabajo. Él sabía quiénes estaban allí, podía dar cuenta de quién era esta joven que había llegado, y él estaba así cumpliendo con su responsabilidad. Y esto nos recuerda, hermanos, que los ancianos de una asamblea son los primeros pues en no hacer lo que bien les parece.
Ellos están sujetos a la autoridad del dueño de la casa, al Señor. Ellos son los primeros en reconocer que no tienen ninguna autoridad propia. Están solamente allí puestos por el mismo Espíritu Santo para asegurar que en la asamblea se está cumpliendo la voluntad del Señor. Se está aceptando su autoridad y ellos mismos están sujetos a esa autoridad y ellos quieren que los demás también. Su responsabilidad es asegurar que todos en el campo de voz, como si fuera, se sujetan a la autoridad del dueño. Pero el dueño, el mismo dueño voz, él dice aquí en 2 ocasiones, versículo 9, yo he mandado a los criados que no te molesten. Y versículo 15, y vos mandó a sus criados, diciendo. Y también él da instrucciones a Ruth misma en cuanto a su comportamiento, a su actuación dentro de su campo. Vemos entonces que ahí está la autoridad. Hay uno que está mandando y tanto los criados como las criadas están sujetos a la autoridad de él, están obedeciéndole, están así reconociendo que él es el que manda en ese lugar y están sometiéndose a sus órdenes y obedeciendo. No debe ser así también en la asamblea, por supuesto. La asamblea es un lugar donde nos sometemos al Señor. Cuando llegamos a 1 Corintios, esta carta no fue dirigida solamente a Corinto, sino a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro y nuestro. La carta fue dirigida a todos los que reconocen la autoridad del Señor Jesucristo como Señor. De modo que todo lo que está escrito en esa carta, así como el resto de la palabra de Dios, no exclusivamente 1 Corintios, todo lo que está escrito allí es palabra del Señor y es para nosotros someternos a esa palabra y obedecerla. ¿Será que es así en nuestra asamblea, apreciados hermanos? ¿Será que es así, hermana y hermano, en el caso suyo particularmente? ¿Usted lo encuentra difícil someterse a la voluntad del dueño? Como ya hemos dicho, no debe ser así. Él no es un tirano, dictador, así duro, que va a exigir y de esa manera imponer. No, ya hemos visto, Él es la autoridad ciertamente, pero para el creyente es un gozo, es un privilegio obedecerle y someternos a Él y a su palabra. Y eso trae, como ya oímos ayer en el ministerio, una de las cosas que fue mencionada por nuestro hermano Rubén cuando habló de lo que trae verdadero gozo, una de las cosas era esa, la palabra, la obediencia a la palabra de Dios. Un verdadero creyente no puede disfrutar y gozar de su vida como creyente si no se somete a la palabra de Dios y obedece su palabra. Yo digo que un creyente que no está dispuesto a someterse a la palabra realmente no va a disfrutar ese gozo. Va a vivir una vida tal vez hasta más triste y miserable que un inconverso, porque profesa reconocer, profesa que Jesucristo es su Señor, pero no está dispuesto a someterse a Él. Y tenemos otra cosa aquí en el libro de Ruth, que había la influencia y la ayuda para Ruth de la misma Noemí. Noemí era una mujer ya mayor, había tenido amargas experiencias en su vida.
Ella había experimentado en su propia familia lo triste de hacer lo que a uno le parece. Ella había experimentado eso. Gracias al Señor que a través de una fuerte disciplina, su esposo murió, sus 2 hijos murieron, pero ella regresó. Regresó a Belén. Y ¿quién mejor que Noemí para aconsejar a Ruth en cuanto a su comportamiento en relación al campo de Booz? Hemos leído que ella le aconsejó que no te encuentren en otro campo. Ella debía quedarse allí, someterse a la autoridad del dueño y no salir a otra parte donde podría hacer su propia voluntad. Pero me llama la atención en el próximo capítulo, el capítulo 3, cómo Noemí está aconsejando a Ruth. Y hay muchos detalles aquí que no vamos a tocar, pero me interesa lo que ella le dice en cuanto a lo que debía hacer Ruth para asegurar su futuro en relación a Booz y la redención. Pero ella le dice al final del versículo 4, y él te dirá lo que hayas de hacer. Él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth no iba a hacer lo que bien le parecía a ella. Ella iba a hacer lo que él le decía. Y ella promete que va a ser así. Ella dice que hizo todo lo que su suegra le había mandado. Su suegra le había mandado hacer lo que Booz decía. De modo que Ruth se somete. Ruth así obedece a Booz. Y qué bendición fue para ella obedecer a Booz. Qué bendición para ella seguir las instrucciones de él y contar con que él iba a honrar su palabra en cuanto a ella. Ella llegó a tener ese privilegio de tener a Booz como esposo y llegar a formar parte de la ascendencia de David y luego del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella no hizo lo que bien le parecía. Ella hizo lo que Booz, él te dirá lo que hayas de hacer. Espero que haya ese mismo sentir en cada creyente aquí en esta mañana. He tenido el privilegio pues de visitarles a ustedes en esta ocasión y ha sido un gozo para mí estar con ustedes. Pero sí quisiera, y que el Señor me ayude a hacerlo, mencionar 2 o 3 cosas que pienso que no están bien en lo que yo he visto aquí. No lo hago en forma de una crítica severa. Amamos a los hermanos y las hermanas y quisiéramos gozar comunión con ellos también en las cosas del Señor y compartir en todo lo relacionado con la asamblea. Pero en cuanto al vestir, queridas hermanas, hemos sido enseñados desde lo que podemos recordar, que la Escritura dice que las mujeres que profesan piedad, deben ataviarse con pudor y modestia. Y he visto una falta de eso aquí en algunas de nuestras hermanas. Se lo digo sinceramente. Una hermana que usa una falda que está por encima de la rodilla, eso no es pudor y modestia, hermana. No lo es. No lo es. El Señor le ayude para no hacer lo que bien te parece, sino hacer lo que el Señor manda. Someterse a Él. No hacerlo porque yo lo estoy diciendo, en ninguna manera. Y tampoco porque los ancianos lo exijan, si es que lo exigen. No, hacerlo porque Él lo manda en su palabra. Cuán importante es el testimonio de nuestras hermanas. Mira, uno va a nuevos lugares para predicar el Evangelio.
Y uno se pregunta, pero ¿cómo van estas personas que creen en el Señor? Vamos a tener que enseñarles cómo vestirse. No. Nos acompañan queridas hermanas que se visten de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya las mujeres inconversas que oyen la palabra, el Evangelio, ellas ya saben lo que representa ser salvas, ser creyentes. No hay necesidad de enseñarlas por palabra. Mira, si usted cree en el Señor, va a tener que vestirse con una falda así, así, así. No, lo están viendo en el ejemplo de nuestras hermanas. Qué bendición es así. Y les animo pues, tomando esto en cuenta, no recibir mis palabras de una manera negativa, sino someterse a lo que Dios dice en su palabra. Iba a decir otra cosa, pero no lo voy a mencionar. Solamente que ojalá que lo que he leído en la palabra de Dios sea una ayuda para todos aquí presentes. No estamos así cayendo encima de las hermanas. Apreciamos nuestras hermanas y sabemos, la mayoría de ellas procuran hacer lo que a Dios le parece. Pero esto tiene que ver con nosotros los varones también. Que el Señor nos ayude y Él bendiga su palabra.